las personas que tienen el cuello duro recurrentemente, los hombros cansados o tensionados, o también sienten que tienen una postura encorvada, rígida, quédate porque te voy a explicar que probablemente el problema no esté ni en el cuello ni en los hombros. Te voy a explicar algo que va a cambiar la forma en entender a nuestro cuerpo por qué duele y por qué lo sentimos rígidos, que es por qué es importante tener una buena movilidad torácica. Si no tenemos una buena movilidad torácica, el cuerpo va a compensar y esto se paga con dolor, con tensión o con cansancio. No te voy a hablar de ejercicios todavía porque primero necesito que entiendas realmente la importancia de trabajarla. La columna torácica es la parte de la columna que se encuentra entre el cuello y la cintura o columna lumbar. Es una parte preparada para extenderse, rotar y también acompañar a la respiración. Cuando querés mirar hacia atrás, hacia un costado, cuando querés respirar profundo o cuando querés hacer cosas con las manos por encima de tu cabeza, necesitas una buena movilidad torácica. Lo que sucede actualmente es que estamos en posiciones prolongadas, en posiciones en flexión. ¿Qué sucede? El cuerpo se adapta, pero que se adapte no quiere decir que sea saludable. Un error común es pensar que donde hay dolor es donde está el problema. Por ejemplo, muchas personas piensan que si duele el cuello, el problema está en el cuello. Si duele los hombros, el problema está en los hombros, fortalezcamos los hombros. Si duele la cintura, el problema está en la cintura. Pero el cuerpo no funciona como partes aisladas, funcionan como un sistema. Cuando una parte se mueve poco menos de lo que debería, es compensada por otras partes del cuerpo. Por lo cual, si la columna torácica tiene poca movilidad, va a estar compensada por un mal movimiento de los hombros, va a estar compensada por un exceso de exigencia en el cuello. Entonces el dolor aparece en el lugar donde más exigencia hay, pero no quiere decir que la causa real sea en el lugar donde está el dolor. Y cuando nos centramos solo en el lugar donde aparece el dolor, es decir, me duele el cuello, estiro el cuello, muevo el cuello, me duelen los hombros y fortalezco los hombros, muevo los hombros, lo que suele pasar es que ese dolor se hace repetido, es decir, no logro que se vaya de manera definitiva, porque no estamos trabajando sobre la causa. Y en este caso es una falta de movilidad torácica. Cuando la movilidad torácica está limitada, suelen suceder varias cosas. Vamos a hablar de 4. La primera, el cuello compensa haciendo exceso de movimiento. ¿Por qué? Porque la columna torácica está directamente conectada con la columna cervical y cuando esta parte se vuelve más rígida es compensada por un exceso de movimiento de la columna cervical. Cuando yo quiero rotar hacia un lado, rotar hacia el otro, levantar la mirada hacia el techo, ¿qué sucede? Como la columna torácica no acompaña ese movimiento, hacemos un exceso de esfuerzo con la musculatura cervical y luego aparece el dolor. Y no quiere decir que el problema esté en el cuello, sino que es en la falta de movilidad torácica y en el movimiento fluido de la columna. Lo segundo que suele suceder es que sientas cansancio en los hombros, que se te fatiguen muy rápido, tensión a la altura de todo el costado del cuello y que también sientas dificultad para elevar los hombros por encima de tu cabeza. ¿Por qué? Porque la columna torácica tiene conexión directa con las costillas. Las costillas tienen conexión directa con las escápulas y las escápulas forman la biomecánica y la anatomía del hombro. Cuando la escápula no se mueve bien, en consecuencia una falta de movilidad de costillas, en consecuencia una falta de movilidad torácica, el hombro no puede hacer bien su movimiento al querer levantar el brazo, al querer hacer un costado, al querer levantar peso. Y entonces, ¿qué sucede? El músculo pierde la capacidad de hacer fuerza. ¿Y qué sucede cuando el músculo del hombro pierde la capacidad de hacer fuerza? Terminamos compensando con fuerza de cuello. ¿Y qué pasa? O me duele el hombro o me duele el cuello. Y entonces pensamos que el problema está en el hombro o está en el cuello. Pero el problema inicial, el problema real, la causa real, está en que falta una movilidad torácica que acompañe toda la biomecánica del movimiento. Lo tercero es también dolor lumbar o de cintura, rigidez también de cintura o columna lumbar. ¿Por qué? Porque no solamente la columna torácica se conecta con cervical hacia arriba, sino que se conecta con cervical hacia abajo. Y por lo mismo que comenté con el cuello, cuando la columna torácica no acompaña el movimiento de la columna lumbar, ¿qué sucede? Terminan apareciendo compensaciones de los músculos que lo conectan. No quiere decir que esté todo conectado linealmente o directamente, sino que la musculatura conecta todas las partes de la columna. Entonces hay musculatura como por ejemplo el dorsal ancho que empieza en la parte del sacro lumbar
y va y se ramifica hacia los hombros, pero también está conectado con la columna torácica y las costillas. Entonces ya empezamos a entender esta conexión que hay entre columna dorsal y columna lumbar. Entonces también puede haber dolores lumbares asociados a una falta de movilidad torácica, y también la movilidad lumbar va a afectar a la columna torácica por lo mismo que la columna torácica afecta a la columna cervical. Y lo cuarto que suele suceder es que nuestra respiración se vuelve más superficial. Nos cuesta más hacer respiraciones profundas, respiraciones prolongadas. Nos cuesta más mantener el aire cuando hacemos un ejercicio. ¿Por qué? Porque necesitamos una buena movilidad torácica para que nuestras costillas se puedan mover correctamente, expandir la caja torácica para que nuestros pulmones puedan llenarse de aire. Entonces, no solamente la columna torácica va a influir en los dolores musculoesqueléticos, sino también en la salud de nuestro sistema respiratorio. Y está bueno entender que hacer ejercicio, entrenar, hacer un deporte no quiere decir que esta parte del cuerpo esté saludable, porque no es falta de movimiento, sino es falta de movimiento en esta parte en particular, que no solemos entrenarla de manera consciente. ¿Y qué suceden? También hay lesiones recurrentes en alguna actividad física en particular o en las actividades cotidianas que están relacionados también con una falta de movilidad torácica. ¿Y qué pasa? Me dicen, pero Cami, yo me muevo un montón, hago actividad física, pero no es lo mismo hacer una actividad física que trabajar la movilidad de manera consciente de esta parte del cuerpo. Hay algo que es clave para mejorar la movilidad torácica, que es movilidad no quiere decir elongar más. Tener una buena movilidad quiere decir que una articulación puede moverse en el mayor rango posible que su anatomía lo permite. Y esto es a través de coordinación de movimiento, movimiento consciente y sin generar compensaciones. Y eso se trabaja trabajando la movilidad exclusivamente de las articulaciones, en este caso de la movilidad torácica. Elongar 5 minutos después de una actividad no va a hacer que vos mejores la movilidad torácica. Y cuando una movilidad torácica está disponible, es decir, tiene un buen rango de movilidad, se siente el cuello más liviano, sentís más libertad, más comodidad y más fluidez en la movilidad de hombros, puedes hacer mejor la fuerza, también mejora tu fluidez en todos los movimientos de la vida cotidiana, respiras mejor y también mejora tu postura. Si toda esta información que escuchaste en este video te resonó y te ordenó un poquito la cabeza, te invito a que te sumes este jueves a mi clase gratis de movimiento consciente, en donde vamos a entender con más detalles por qué es importante la movilidad torácica, cómo influye en el dolor de hombros, en el bruxismo, en la cefalea tensional, en los dolores de hombro, y también vamos a hacer una práctica de movimiento, porque no es más información, sino también es una experiencia. Si querés sumarte, te dejo en los comentarios el link del grupo de las clases gratis y el grupo de la suscripción de las clases de los jueves. Y no te olvides de ponerle me gusta a este video, suscribirte a mi canal, me ayudas a llegar a más personas y que podamos aprender a movernos mejor y prevenir y aliviar dolor. Envíaselo a ese conocido que tenés que le suele pasar esto.